Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy, viernes 12 de septiembre del 2025, titulada Pa- para estudiar y meditar. Es un repaso de la apostasía e intercesión. Vamos a orar para empezar este repaso. Amantísimo Padre, le damos gracias. Gracias por regalarnos este nuevo día y por la oportunidad que tenemos de reunirnos en su nombre para poder estudiar de su palabra. Hoy venimos con corazones humildes, deseando entender más profundamente su voluntad y lo que usted nos quiere enseñar a través de este repaso. Le pedimos, Padre, que envíe su Espíritu Santo para que pueda abrir nuestra mente y nuestros corazones. Ayúdanos a ver más allá de las palabras y a recibir el mensaje que usted ha preparado para nosotros. Denos discernimiento para que podamos comprender la seriedad del pecado, pero también para reconocer la grandeza de su amor, que fue manifestada en Cristo Jesús, nuestro Salvador y sustituto. Que este repaso no sea solo para conocimiento para nosotros, sino que sea un momento de transformación, donde cada uno de nosotros se acerque más a usted y renueve su compromiso con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hoy nos reunimos para mirar de cerca uno de los episodios que fueron más impactantes de la historia de Israel, el becerro de oro. Pues más que un relato antiguo, este pasaje nos invita a que podamos reflexionar cómo nuestra propia relación con Dios, qué hacemos cuando nosotros sentimos que tarda en respondernos, en quién confiamos cuando no vemos señales. Hoy meditaremos en cómo el pueblo cayó en la idolatría, pero también en la profunda intercesión de Moisés y en la gracia de Dios, que aunque busca restaurarnos, este repaso es una oportunidad que tenemos para que nosotros podamos reconocer nuestro propio becerro y reafirmar nuestra lealtad al Señor. El versículo de esta semana para memorizar se encuentra en Éxodo 32, 31 y 32. Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: Este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones sus pecados, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. La lección estudia cómo el pueblo de Israel, luego de experimentar milagros en la presencia de Dios, el liderazgo de Moisés, comenzó a apartarse cuando su líder visible no estaba presente. Ante la ausencia de lo que se consideraba tangible, o sea, Moisés, surge la tentación de adorar algo concreto. Construyen un becerro de oro, se examina la apostasía, el abandono de la fe verdadera, la intercesión de Moisés, un papel como mediador, su comunicación con Dios, su súplica para que Dios perdone. También se enfatiza el carácter de justicia de Dios, la santidad del pecado, la, la santidad del pacto, la consecuencia del pecado y la necesidad del arrepentimiento. Nuestra tendencia a la impaciencia espiritual. Cuando nosotros no vemos una respuesta inmediata, cuando los líderes no están o cuando no percibimos a Dios visiblemente, podemos caer en la idolatría, no necesariamente de oro, sino en dioses de nuestro entendimiento, de expectativa, de comodidades, el peligro de lo que adoramos inadvertidamente. Cualquier cosa que tome el lugar del Señor en nuestro corazón, ya sea hábitos, sean personas o programas, logros o placeres o comodidades, pueden convertirse en un ídolo si dependemos de ello más que de Dios. El valor de la intercesión y de pedir a Dios clemencia, Moisés actuó como mediador. Él reconoce el pecado del pueblo, apela a la misericordia de Dios y se somete a su voluntad. Aunque con temor, nos enseña el poder de la humanidad
de reconocer errores, de pedir perdón y confiar en la justicia y la misericordia de Dios. Dios es justo y santo, pero al mismo tiempo misericordioso. La apostasía tiene consecuencias serias. Dios no ignora el pecado, pero Dios también proporciona medios para la restauración. La intercesión, el arrepentimiento y la fe son caminos que Él usa para volver al pueblo a sí mismo. Nuestros corazones, a quién le estamos sirviendo. Este es un buen momento para que podamos examinar nuestro corazón. ¿Qué cosa ocupa en el centro? ¿Qué esperamos? ¿Qué tenemos que perder? Si dependemos de Dios o de algo que es visible. La idolatría en el Sinaí, en Patriarcas y Profetas de Elena G. de White, páginas 325 y 337. Los versículos como Filipenses 4:13, Judas 1:24 y 25 se mencionan también como promesas de fortaleza en medio de las pruebas. ¿De qué manera moderna podemos caer en la idolatría sin nosotros darnos cuenta? Pueden ser la tecnología, el éxito, el reconocimiento, los hábitos. Estos son algunos. Cuando otros líderes espirituales fallan, ¿cómo nosotros reaccionamos? ¿Nos tambaleamos o nos anclamos en Dios? ¿Somos capaces de interceder por otros, por nuestra congregación, por nuestras familias, por nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros vecinos? Cuando nosotros vemos que se alejan de Dios, aceptamos que la justicia divina requiere una separación del pecado, pero también valoramos el que provee perdón y restauración. Tenemos 3 preguntas que trataré de resumírselas en poco tiempo, en un corto tiempo por el tiempo. En la primera se nos llama a reflexionar en la pregunta que aparece al final del estudio del lunes. ¿De qué manera podemos rendir culto a la creación en lugar de adorar al Creador? ¿Cómo podemos ser buenos cuidadores del planeta y proteger el medio ambiente sin adorarlo y convertirlo en un ídolo en sí mismo? Esta es una excelente pregunta, una pregunta más profunda y relevante de esta lección. ¿Cómo nosotros podemos rendir culto a la creación en lugar de adorar al Creador? ¿Y cómo podemos cuidar del planeta sin convertirlo en un ídolo? La línea entre admiración y adoración. Dios nos dio un mundo bello, lleno de maravillas naturales, montañas, mares, animales, cielos. Todo refleja su gloria, pero el pecado ha distorsionado nuestro enfoque. Como dice Romano 1:25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esto pasa cuando lo creado ocupa el primer lugar en nuestra vida o decisiones, cuando nosotros protegemos el planeta más que la vida humana, cuando nos volvemos extremos en práctica ecológica que rozan el peligro, cuando nosotros dependemos de la naturaleza como si fuera un poder espiritual en lugar de Dios. Cuidar del planeta es obedecer a Dios, no idolatrías, como dice en Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Desde el principio, cuidar del planeta fue parte de la misión humana, no como adoración, sino como admiración fiel. Somos mayordomos, no dueños, ni adoradores, como cuando protegemos la creación con responsabilidad sin ponerla por encima de la voluntad de Dios. Estamos cumpliendo su propósito. Cuando nosotros podemos ser buenos admiradores sin idolatrar la creación, dándole siempre gracias a Dios por la naturaleza, pero no la naturaleza en sí. Cuando nosotros vamos a una cascada, no digamos qué mágica es la tierra, sino qué maravilloso nuestro Dios, usando los recursos con sabiduría, no con abuso ni con miedo.
No debemos contaminarnos, pero tampoco vivir con culpa por usar el mundo que Dios nos dio, siendo sensible al sufrimiento humano y también al ambiental. No es justo proteger los árboles mientras nosotros ignoramos al pobre o al enfermo. Dios cuida ambas cosas, evitando prácticas con cosas espirituales paganas. Algunas corrientes verdes vienen rituales colocando a la madre tierra, dándole prioridad. Esa es una idolatría sutra. Orando por discernimiento. Para no irnos más a los extremos, ni de descuido ni de adoración, cuidar la creación es un acto de adoración al Creador. Si lo hacemos con el corazón correcto, pero cuando la creación se convierte en el centro y Dios es desplazado, caemos en un error sutil pero serio. Como cristianos debemos proteger el medio ambiente como parte de nuestra fidelidad, sin dejar de proclamar que la tierra y todo lo que hay en ella le pertenece a Jehová. Salmo 24:1. La segunda pregunta: uno puede discernir la gravedad de una situación o de un hecho por sus resultados o por la magnitud de la reacción que provoca. ¿Por qué, verdad, no ejecutamos la ejecución de aquellos que se negaban a arrepentirse y continuaba su rebelión contra Dios y sus enseñanzas? Esta está directamente tomada del estudio del martes de esta semana y es fundamental para que nosotros podamos entender el carácter de Dios y el de Moisés en la historia del becerro de oro. ¿Cómo discernir la gravedad de una situación? La gravedad de un hecho se puede discernir por los resultados que conduce. Cuando una acción trae confusión, trae muerte espiritual, rebelión, división o pecado continuo, es claro que hay algo profundamente grave en su raíz. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Ejemplo: el becerro de oro no solo fue una estatua, fue un acto de rebelión colectivo, de idolatría pública, de desorden moral, fiesta, desnudez, paganismo. El resultado fue un caos espiritual y una ruptura del pacto con Dios. La magnitud de la creación que provoca en Dios o en sus líderes. Dios reaccionó con justicia santa. Moisés rompió las tablas. Esto indica que algo muy grave había ocurrido, no solo un error superficial. ¿Por qué Moisés ordenó la ejecución de algunos israelitas? Éxodo 32:26-28. Y dijo Moisés: quien está por Jehová, júntense conmigo. Y se juntaron con él los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y cayeron aquel día como 3,000 hombres. Razones espirituales y morales. No fue un castigo impulsivo, sino una ejecución de justicia divina. Dios había sido bien claro: no tendráis dioses ajenos delante de mí. Los que fueron ejecutados no eran todos los que pecaron, sino aquellos que se negaron obstinadamente a arrepentirse, se aferraron a su idolatría, se burlaron del llamado al arrepentimiento y persistieron públicamente en su rebelión. Era necesario cortar el mal de raíz. El pecado tiene un efecto contagioso. Si Dios no hubiera actuado con firmeza, el pueblo había perdido totalmente la reverencia por lo sagrado. La disciplina fue necesaria para proteger el resto. Es como cuando un médico tiene que amputar una parte afectada para salvar el cuerpo completo. Fue un llamado de purificación espiritual. Dios estaba formando una nación santa. No podía haber tolerancia con un pecado público, desafiante y destructivo como la idolatría organizada.
El juicio no fue por debilidad humana, sino por una decisión consciente y rebelde contra el Dios vivo. El juicio después de oportunidades de arrepentimiento. Antes de actuar, Moisés intercedió por ellos delante de Dios. Le ofreció un llamado, quien está por Jehová. Dio oportunidad a todos de ponerse del lado correcto. Solo los que se negaron obstinadamente enfrentaron la consecuencia. La gravedad del pecado no siempre se divide por lo que sentimos, sino por cómo afecta nuestra relación con Dios y con los demás. Dios es misericordioso, pero también es justo. El arrepentimiento sincero abre puerta a la restauración. La rebelión persiste en cerrar esas puertas. Como Moisés, estamos llamados a ser firmes en la verdad, interceder por los demás, pero también a no encubrir el pecado cuando destruye el cuerpo espiritual. Y la última pregunta, ¿por qué la expiación sustitutiva es un motivo modelo correcto de expiación? Porque es un grave error teológico cualquier teoría de la expiación que niegue el fundamento sustitutivo del Evangelio o le reste importancia. Lee Primera de Pedro 2:24, cómo revela este texto poderosamente la idea de que Jesús es nuestro sustituto. Esta es una gran pregunta, porque va al corazón del Evangelio. Lo que nos está preguntando aquí es fundamental para que nosotros podamos entender el por qué Jesús murió y qué significa su sacrificio para nosotros. Aquí le voy a dar una explicación bien clara y bíblica con la base en 1 de Pedro 2:24, como nos lo pide esta lección. ¿Por qué la expiación sustitutiva es el único modelo correcto de expiación? ¿Qué es la expiación sustitutiva? Es la enseñanza bíblica de que Jesús murió en nuestro lugar, cargando el castigo que merecíamos por nuestro pecado. Él no solo murió, él no solo mostró amor, no solo fue un ejemplo moral, no solo venció al mal, Él fue nuestro sustituto. 1 de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestro pecado en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Este texto nos muestra claramente la sustitución. Llevó nuestro pecado. Él no pecó, pero cargó los nuestros en su cuerpo sobre el madero. No fue simbólico, fue real. Su cuerpo fue quebrantado por ti y por mí, por cada uno de nosotros, por cuyas heridas fuisteis sanados. Nosotros fuimos sanados a través de su sufrimiento. Él tomó nuestro lugar. ¿Por qué es un grave error negar o minimizar la sustitución? Niega la santidad de Dios. Dios es justo. El pecado no puede ser ignorado ni dejado impune. La justicia requiere al pago. Si Jesús no murió en nuestro lugar, entonces, ¿cómo se satisface esta justicia? ¿Niega la profundidad del pecado? Si decimos que Jesús solo vino a dar un ejemplo, entonces estamos diciendo que el pecado se arregla con enseñanza, no con redención. Pero el pecado no es solo ignorancia, es rebelión, es muerte espiritual. Borra el significado del Calvario. Si no hubo sustitución, entonces la cruz fue innecesaria. ¿Por qué un Dios de amor permitiría tal sufrimiento si no fuera absolutamente necesaria para salvarnos? Anula la gracia del Evangelio. Si no hubo sustitución, entonces tenemos que hacer algo para ganarnos el favor de Dios. Pero el Evangelio dice, por gracia sois salvos, no por obras. Efesios 2:8 y 9. Otra base bíblica de la sustitución, Isaías 53:5 y 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, y el castigo de nuestra paz fue sobre él.
y Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. O 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Negar la expiación sustitutiva es como quitarle el corazón a un cuerpo. Todo muere. Solo si Jesús murió en mi lugar, puede haber perdón completo. Solo si Él llevó mi culpa, yo puedo recibir su justicia. Solo si hubo sustitución, hay esperanza segura. Creemos de verdad que Jesús murió por mí, que murió por ti, que murió por cada uno de nosotros personalmente. Agradecemos ese sacrificio con una vida entregada a Él. Compartimos esa verdad con otros que, aunque creen que tienen que ganarse el cielo. Mis queridos amigos y hermanos en Cristo, nosotros hemos visto cuán serio es el pecado y cuán profundo es el amor de Dios y cuán real fue el sacrificio de Cristo. No estamos frente a una teoría espiritual, sino ante una realidad eterna. Jesús tomó nuestro lugar para darnos vida. Hoy no basta con entenderlo intelectualmente. Dios nos está llamando a una decisión bien clara. Estamos dispuestos a rendir por completo nuestra vida al sustituto que ya murió por nosotros. Estamos dispuestos a vivir, a saber que estamos dispuestos a vivir como alguien que ha sido redimido, que ha sido transformado y perdonado por gracia. Este es el momento. No lo posterguemos más. No sigamos caminando con dudas o a media. Jesús lo dio todo por ti, lo dio todo por mí. Hoy les pregunto, ¿estás tú conmigo? Éxodo 32:26. Si en tu corazón deseas aceptar nuevamente el sacrificio de Cristo como suficiente, como tu única esperanza y comprometerte a vivir bajo su gracia y dirección, haz una oración ahora mismo ahí donde tú estás en tu corazón, no por emoción, no por obligación, sino por la rectitud, por fe y porque Él te llama por tu nombre. Dios me llama por mi nombre, te llama por tu nombre. Así que nunca lo olvides, que no oremos nunca por emoción ni por obligación, sino por la esperanza que tenemos de que somos salvos por gracia y que Él pagó un alto precio por nosotros en la cruz del Calvario. Que Dios nos ayude a que podamos discernir lo que nosotros debemos hacer cada día para estar. Disculpen, que siempre me están llamando. Entonces, que Dios nos ayude a que nosotros tengamos bien claro qué nosotros debemos hacer cada día para estar más cerca de Dios. Vamos a orar para terminar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por mostrarnos la seriedad del pecado y aún más, Padre, la grandeza de su amor. Gracias porque usted no nos ha dejado solos en nuestra rebelión, sino que envió a su Hijo, nuestro sustituto, a cargar con lo que nosotros jamás podríamos soportar. Padre, reconocemos que muchas veces hemos fallado, hemos sido impacientes, hemos sido distraídos, incluso hemos sido fríos, pero hoy a la luz de su palabra queremos volver a usted con todo nuestro corazón. Recibimos con humildad el sacrificio de Cristo, no como una idea, sino como nuestra única esperanza de salvación. Ayúdanos a vivir cada día consciente
del precio que se pagó por nosotros. Y denos un espíritu que siempre estemos dispuestos a obedecerle, que esté dispuesto a amar, dispuesto a servirlo. Limpie nuestro corazón de todo ídolo, de toda distracción, de toda autosuficiencia y enséñenos a cuidar lo que usted nos da cada día, sin olvidar jamás que solo usted merece la adoración y que al salir de aquí, de este repaso, lo hagamos con el compromiso de ser luz, de hablar de su gracia y de vivir como hijos redimidos. Ponemos este día de preparación en sus manos para que todo lo que hagamos sea para honrarlo y glorificarlo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro único mediador y salvador. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Feliz día de preparación y recuerden, ve al de hoy, pero regrese mañana. Que Dios me los bendiga y que pasen un feliz día de preparación. Nos vemos mañana.